ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Hoy jueves de la sección La Frontera, una economía viva. Bienvenidos, bienvenido Fidel. ¿Cómo estás tú? Bien, Darcy, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes, amigos? Esperamos que ciertamente estén muy bien en este mediodía de jueves. Y hoy, para nuestro segmento de Frontera, vamos a estar hablando sobre las perspectivas de la frontera venezolana y, por supuesto, del intercambio comercial colombo-venezolano ante las elecciones presidenciales venideras en la República Vecina de Colombia, porque evidentemente un evento de esa naturaleza y de esa importancia en el país vecino tendrá sin lugar a dudas repercusiones importantes dentro de nuestro territorio y particularmente en la frontera y en la relación binacional. Para ello tenemos, por cierto, un invitado muy importante para hablar, conocedor del tema, un internacionalista que nos acompaña. ¿Quién es Darcy? Se trata del doctor Isidro Pérez, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, estudioso también del tema de la frontera colombo-venezolana, profesor universitario. Isidro, bienvenido a Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Isidro. Gracias, Darcy. Gracias, mi querido amigo Fidel. Primero, felicitar al equipo, porque se viene ocupando de un tema estratégico para el desarrollo, que es el problema fronterizo. Y, por supuesto, que dentro del escenario de elecciones colombianas y de la situación de Venezuela, es un punto sumamente importante tratar. Yo quería hacer un antecedente rápido para visualizar un poco lo que es la sociedad de frontera, visto desde el ángulo de la regionalización de los mercados y del fenómeno de la globalización, que por supuesto toma en cuenta el desarrollo económico, el comercio, la calidad de vida de los habitantes de frontera. Y así lo viene señalando en un documento extraordinario que se le recomienda tanto a los empresarios, a los estudiantes y a los tomadores de decisiones, que es el documento de Al-Hadi sobre los pasos de frontera. En ese mismo orden de ideas se ocupa de los pasos de frontera o de las fronteras la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas y de todos esos organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas o no, para meter o incluir dentro de ese orden de organismos algunos organismos no gubernamentales. Hay un tema importantísimo que es lo que significa la sociedad de fronteras, que no es el mismo trato a esa región limítrofe que se le puede dar a Nueva Esparta o a Medellín, en todo caso. En Colombia, ¿no? Sino que tiene especificidades, particularidades muy importantes. En el caso, por ejemplo, nuestro, la sociedad de fronteras ha sido alimentada por antecedentes importantísimos, como lo es el Acuerdo del Tonchalá, especial o específico para lo que es el paso de trabajadores. Claro. El Acuerdo de Tonchalá solo había que reactualizarlo en esta coyuntura, ¿no? Había que tener los expertos venezolanos y los expertos colombianos para actualizar el Tratado de Tonchalá, el Acuerdo de Tonchalá, que es específico sobre los permisos fronterizos para realizar trabajos a ambos lados de la frontera. Ese es un antecedente importantísimo. Luego viene el Convenio de Andrés Bello, que es ciencia, educación, tecnología, ¿no? Que también tiene un importantísimo espacio descrito por ambos estados, Colombia y por Venezuela, para lo que implica el desarrollo de esa sociedad de frontera. Hay otro aspecto importantísimo que es el tratado o el convenio de Hipólito Unanue, que también tiene particularidades sobre ese desarrollo fronterizo. Por supuesto que ambos o esos tres acuerdos importantísimos se fortalecen en la década, finalizando la década de los 80 y comenzando la década de los 90, que es el Acta de Ureña firmada por el expresidente Virgilio Barco de Colombia y el expresidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Menciono estos 3 o 4 documentos porque son sobre ellos que deberíamos trabajar ahora en esta coyuntura importantísima que implica el desarrollo fronterizo, abandonado, por supuesto, por Venezuela
y abandonado por Colombia en los últimos 10 o 15 años. Y justamente mencionando tú estos acuerdos, estos convenios tan importantes, vale destacar que hasta hace pocos días, esta misma semana, la canciller de Colombia, la doctora María Ángela Holguín, manifestó que luego de la Semana Santa, Colombia se le iba a hacer un censo para ver cuántos venezolanos han ido allá y se iban a llevar de la categoría de refugiados a migrantes, para que puedan insertarse a la vida colombiana económica productiva, y que también era un propósito por parte de Colombia que no se vaya a incrementar la xenofobia de parte de Colombia hacia los venezolanos, porque pareciera ser que el gobierno venezolano ante esa situación luce indiferente, apático y hasta desalmado, términos que no son exageración de nuestra parte. Eso es cierto. Yo comulgo perfectamente con lo que acaba de decir Darcy, porque las realidades de la década de los 70 y de los 80 de la relación Venezuela-Colombia, Colombia-Venezuela no son las mismas de hoy. Claro. En Colombia hay problemas de desempleo, altos también, lo que afecta las plazas de trabajo de los colombianos. Eso es una realidad que tiene Colombia, que no la puede negar. Lo otro es que había que clasificar quiénes están yendo a Colombia. ¿Qué mano de obra se está yendo? Si es calificada, semicalificada, poco calificada, etcétera. Claro. Porque eso también forma parte de toda esa estructura que tiene y que comprende y que viene analizando la OIT. Claro. ¿Verdad? Por eso yo decía que se plantea una reactualización de estos acuerdos, tanto de Hipólito Unanue como del resto de acuerdos, el convenio de Andrés Bello, el acta de Ureña, para revisar eso. La propuesta de la canciller colombiana es digamos, para poder gestionar, para poder armonizar la salida de venezolanos a Colombia, es bien importante. Bien, debemos cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, continuamos con ustedes con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de jueves. Estamos hablando con el internacionalista Isidro Pérez, profesor universitario y estudioso del tema internacional, particularmente latinoamericano. Y con él estamos hablando sobre las perspectivas de la frontera venezolana, por supuesto, frente a las elecciones presidenciales colombianas próximas, que ocurrirán dentro de unas pocas semanas. Isidro, hablando de la posibilidad de las elecciones que tiene Colombia al frente en relación al intercambio comercial que tiene Venezuela con Colombia. DANE, el Instituto Colombiano que maneja en Colombia las estadísticas del país, informa que el comercio entre Colombia y Venezuela ha tenido un descenso marcado, constante y permanente en los últimos 10 años, marcando incluso cifras récord que no se habían visto. El intercambio, por cierto, en los últimos 3 años ha tenido una intensidad mayor todavía en el descenso, llegando a pérdidas de 35% de comercio interanual. No olvidemos que hasta hace unos pocos años el intercambio llegó a ser de casi 9.000 millones de dólares entre Colombia y Venezuela a favor de Venezuela. Ahora, ¿qué puede pasar, según su parecer, ante el escenario electoral colombiano con el resultado de las elecciones y el intercambio comercial entre ambos países? Mira, Fidel, esa es una pregunta que nos llevaría a un par de programas. Obvio. Un par de programas, porque es una pregunta muy importantísima y la situación nuestra es muy grave para decir que vamos a competir de la noche a la mañana con un país que es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, que independientemente de su desestructuración, en la actualidad mantiene relaciones comerciales con Ecuador, Perú y el resto de países de la comunidad andinos. ¿No? Y Colombia, pues, es miembro ordinario de la Alianza del Pacífico. Tiene varios. Muchos acuerdos comerciales con... que Venezuela no tiene. Con los Estados Unidos, la Unión Europea y el Pacífico, ¿no? Es decir, relaciones bilaterales y multilaterales muy importantes. Nosotros en realidad tenemos 10, 15 años con una frontera totalmente anarquizada.
¿no? Es decir, los puestos de frontera han sido sustituidos por trochas que muchas veces son auspiciadas, diría yo, por el mismo Estado venezolano. Es decir, no hay un control efectivo. Es decir, más rinde el dinero por las trochas que por las vías legales, por los puertos de salida, ¿no? Por el puerto de San Antonio, un puerto seco bien importante, el paso de Ureña y el resto de pasos fronterizos, digamos, institucionalizados. Eso es lo uno. Y lo otro, que la frontera no está produciendo absolutamente nada. Es decir, de parte del Estado Táchira, Barinas, Apure, es decir, Zulia. Ahí no hay absolutamente ningún tipo de producción. Así que vamos a intercambiar. Y lo que se viene haciendo, los intercambios comerciales que se vienen haciendo con Ciudad Guayana, ¿no? Ahí no hay absolutamente nada, hierro. Toda esa industria básica está paralizada. No habría ninguna perspectiva, digamos, de abrir, de incrementar esa balanza comercial. Pero en cambio, Colombia sí está preparada para ello. Pero lo grave de esto y lo valioso de tu pregunta es que quizá el presidente de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, está haciendo una oferta al norte de Santander sumamente importante, que es la creación de una zona libre, de un puerto libre, de una zona económica especial activa que sería Cúcuta. ¿Me permite preguntarte esa propuesta por parte de qué candidato presidencial hay? Es el doctor Iván Duque. Iván Duque, ok. Bueno, uno de los dos opcionados. Sí. El más importante. Sí. Claro. ¿No? La diferencia entre uno y el otro es de 30 puntos, según las últimas encuestas. Es bastante grande. Es bastante grande. Bueno, eso por supuesto que va a generar una profunda asimetría entre el mercado local colombiano, el norte de Santander, y una zona totalmente deprimida como Venezuela. Independientemente, digamos, de la situación nuestra, las autoridades o el gobierno regional, el gobierno nacional deberían tomar en consideración esos puntos, ¿no? Porque eso genera problemas totalmente de desequilibrio, más de lo que ha generado, o más de lo que estamos, ¿no? En los mercados binacionales y regionales. Eso puede afectar profundamente a Ecuador, puede afectar a la comunidad andina completa. A toda la comunidad andina, inclusive a Mercosur. Entonces, eso es un punto de agenda muy importante, no solo para ser discutido a niveles de los gobiernos regionales y de los gobiernos nacionales, sino que debería ser un punto, digamos, de preocupación de los organismos multilaterales, tanto de financiamiento como de auspicio al comercio internacional, el caso de la OMC, y la UNTAD y el resto de organismos que se ocupa en sus agendas del desarrollo del comercio internacional. Vale preguntar entonces, anoche justamente era el pronunciamiento que hizo a nivel nacional el presidente Nicolás Maduro, donde anunció 4 zonas económicas especiales. Está, por supuesto, el eje Táchira con norte de Santander, Los Roques, Falcón y Zulia, Maracaibo, si no me equivoco. ¿Cómo anunciar esas zonas económicas especiales con tanto problema que hay aquí y sobre todo en cuanto al intercambio comercial específicamente entre Colombia y Venezuela, y cómo incidiría el resultado de las elecciones presidenciales aquí en Colombia con el comercio venezolano binacional? El caso de la zona económica especial de frontera, digamos, puntual, norte de Santander, San Antonio Ureña, ese ya es, digamos, una noticia, ¿cómo la llaman los periodistas? Ya pasada de moda. Porque eso es un proyecto del que era gobernador. De hace mucho tiempo, claro. Anterior. Ronald, no, perdón, de Ronald no. De José Gregorio Bielma. Bueno, ahí se invirtió una cantidad de dinero, que está en la prensa, reuniones que hizo el gobernador Bielma con una serie de empresarios de maletín, porque no eran empresarios como tal. Y una cantidad de gente, viajes se hicieron, venían, iban, ahí no se hizo absolutamente nada. Total que esa zona económica especial hoy, con una crisis de financiamiento que tiene Venezuela, muy difícil le queda al país en estos momentos iniciar un proyecto de esa magnitud, como lo tiene China, porque el modelo es importado de las zonas económicas especiales que sí funcionan en Taipei, Shanghái. Hay un gran desarrollo de capitalismo, digamos, emergente, importantísimo en la República China, y en este momento traer ese proyecto a Venezuela en condiciones sumamente precarias no tiene ninguna por no decir miserables. Claro, no tiene ninguna perspectiva.
Esas son las cosas, esas son las cosas. Bueno, de paso, aquí se está haciendo un esfuerzo también en la gobernación actual de tratar de, digamos, conglomerar a los empresarios en miras de buscar mercados de exportación hacia Colombia, y se ha creado una comisión de fomento del desarrollo regional. Vamos a ver qué va a pasar, por cierto, con este, digamos, nuevo experimento. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos para continuar hablando con nuestro invitado, el internacionalista Isidro Pérez, sobre la incidencia de las próximas elecciones colombianas en el desarrollo de nuestra frontera. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía, hoy de jueves, de la sección La Frontera, una economía viva, y por supuesto seguimos con nuestra temática de este mediodía, perspectivas económicas en cuanto a las elecciones, las próximas elecciones que se van a llevar a cabo presidenciales en Colombia, cuál va a ser su influencia de darse los resultados para ya estos comicios. Las elecciones en Colombia pues han polarizado el país en dos opciones, pues muy, vamos a decirlo, dispares y también muy enfrentadas, como está entre la derecha moderada y una izquierda bastante radicalizada. ¿Qué impacto podría tener de ganar una de estas dos opciones específicamente aquí ante el intercambio comercial? Bueno, yo quisiera arrebatar... Entre Colombia y Venezuela, por supuesto. Claro, yo quisiera arrebatar lo anterior, y especialmente con lo que decía... Sí, porque está relacionado, claro, de hecho. Porque si hay un nuevo proyecto, digamos, auspiciado por la gobernación del Táchira, por la doctora Lady, ¿qué se va a hacer? Porque lo que tenemos son cementerios, es decir, chatarra. La zona económica sí, la zona industrial de Ureña es chatarra. Lo que tenemos en la fría es un depósito de chatarra, eso está totalmente invadido, eso, ahí no hay nada. Y los desarrollos industriales locales en San Cristóbal, eso tampoco hay, lo que hay es edificios vacíos. Es decir, va a ser cuesta arriba, digamos, desarrollar, al menos que se permitiera el financiamiento, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, un poco para reactivar esto que tardaría no 5 años, sino mucho más años, dependiendo de cómo se hace. En cuanto a la pregunta, sí que es bien importante, ¿qué pasaría con de ganar de una de esas dos opciones? Claro, lo que pasa es que yo no diría que esas opciones hoy existen, ¿no? Existe una sola, a tu parecer. Existe una sola, que es, digamos, la que están reavisando y avisando los medios, tanto nacionales colombianos, según las encuestadoras que han hecho, claro. ¿No? Aquí viene, digamos, la presencia, y lo decía un poco el presidente Piñera en una entrevista que le hizo CNN en español recientemente, que es que consigue Piñera en Chile. Una economía muy deprimida, cuando Piñera la había dejado punteando dentro de la Alianza del Pacífico. ¿Qué ocurre en el caso colombiano? En el caso colombiano ocurre lo mismo. Van a conseguir una economía muy deprimida y con ventajas comparativas muy importantes para insertarse con mucho éxito, tanto en la comunidad andina, con sus vecinos inmediatos, incluyendo Venezuela, que no es miembro de la comunidad, pero que son socios naturales, claro, y la presencia de la Alianza del Pacífico, que es bien importante para Colombia. Yo pienso que ahí viene una reinserción bien importante, una definición económica bien importante, las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones con Canadá, con México, las relaciones con Brasil, que son bien importantes, y Argentina y Chile, que son economías muy importantes dentro de la región. Ahí viene una definición bien importante en cuanto al desarrollo económico se refiere, de una visión y de una revisión de los últimos acuerdos de integración que en todo caso arrastraría a Venezuela, porque Venezuela no puede continuar en la situación de aislamiento en que está desde el punto de vista de integración comercial. No es miembro de la comunidad andina, no es miembro... No tiene ningún acuerdo comercial, multilateral. No, pero está suspendida. Estamos suspendidos. Entonces, tu respuesta a mí me genera una gran preocupación, Isidro, porque si Colombia está en capacidad y con una dirección diferente, como se percibe va a venir, de reimpulsarse con fuerza y con ventajas que propiamente tiene Colombia para ganar una carrera comercial en el mercado internacional, y tenemos lo propio en Brasil y está ocurriendo en el Perú y en el Ecuador y en Centroamérica,
y nosotros entonces nos estamos quedando rezagados en el aparato. A mí eso me parece sumamente. Claro. Porque entonces, ¿cuál es la perspectiva que tenemos como país y como frontera? Así es. Grave y muy ilógico, Muy muy fuera de Entonces, contexto. ¿qué se ha hecho en este país en los últimos 20, 25 o 30 años? Los últimos para el informes desarrollo? en materia de energía que está haciendo la Agencia Internacional de Energía y la OPEP son, digamos, desastrosos. Pues. La información que tiene desde el punto de vista de integración el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a nosotros es grave. La situación de monitoreo que está haciendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial es grave. Y las mismas conversaciones, creo que hace 2 semanas estaba reunido en Caracas el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, Sí. tratando de revisar esta situación que, al modo desde el punto de vista del CELA, es grave, no solo para Venezuela como país, para la región, Claro, es que porque eso afecta, eso tiene un efecto inmediato, directo o indirecto, sobre todo lo que es el sistema de integración comercial, las importaciones, las exportaciones, el desarrollo educativo, tecnológico, científico, eso tiene una repercusión. Y claro, el humano, hecho Isidro. de que un país se ancle y se atrase en el contexto internacional del área que nos corresponde en América Latina, pues eso le establece un freno a América Latina, Sí, cómo no. y eso tiene que estar generando inquietud y preocupación. Se me ocurre una pregunta, Isidro, tú como internacionalista, profesional de las ciencias sociales, ¿cómo ves el país actualmente? ¿Qué salidas posibles? Porque la situación es cada vez, no podemos decir ya que ni insoportable, sino invivible, Esto es desde todo invivible. punto de vista. Sí, aquí tiene que, y ya en las últimas horas lo vienen diciendo los expertos. Esta mañana había un programa bien interesante, vamos a decir, con César Miguel Rondón, Claro. y 2 expertos de Ecoanalítica sobre una situación insostenible desde el punto de vista monetario y cambiario. Pues, Claro. ¿no? Yo diría que es una situación totalmente insostenible. Este país todavía aguanta unos días más, no sabemos cuántos, porque tiene sus recursos, tiene una sociedad que quiere a Venezuela, que quiere este país. Y Que estamos aquí, que no nos hemos ido por algo. día a día. Estamos luchando día a día, que queremos el país, que queremos un país productivo, que no queremos, digamos, las ofertas que está haciendo ahora uno de los candidatos, que es hacer una tarjeta, no sé qué, coma con dólares, cosa que es falso. Una nueva minegra, Esas cosas del populismo barato. es barato, no tiene vida. Bueno, esperemos que las cosas cambien. Isidro, muchísimas gracias. Ha sido un placer Muchísimas tenerte por aquí. De verdad que Y sí, muchísimas ustedes, gracias. amigos, pues hemos concluido por hoy nuestro programa y por supuesto quedaron muchas cosas en el tintero, como nos suele ocurrir. Para próximas Pero ni entregas modo, quedan están pendientes. cordialmente invitados para mañana. Tendremos con nosotros a una emprendedora bien interesante. Darcy. Bien, amigos, y de esta manera nosotros nos despedimos, no sin antes darle las gracias por su amable atención. Y ya saben que debemos conducirnos cada vez más, con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buenas tardes, buen provecho.